Buenas, 27 de noviembre, 8:54 de la mañana. Hace muy pocos minutos salió una noticia o se hizo público el último estudio del CIEP de la UCR, en el que se refleja un aumento en la popularidad del presidente Rodrigo Chávez del 54% al 63%. Vamos a revisar justamente estos datos. Vamos a ver. Esta es una nota de Semanario Universidad, ¿ok? ¿Por qué escojo este medio? Porque evidentemente los medios de comunicación vinculados a la UCR han sido de los más críticos con el presidente Chávez, por lo tanto, analizarlo desde esa perspectiva es pues de repente más provechoso e interesante. Al igual que, por ejemplo, CRO, La Nación, Teletica, que no es ningún tipo de secreto, pues el conflicto o roce que puede haber entre ambas partes. Pero dice, encuesta del CIEP-UCR, Chávez recupera apoyo popular a menos de un año de inicio de la campaña electoral. Esto no es normal. Y cuando me refiero a que no es normal, no es que dude del resultado, todo lo contrario. Es que no es lógico, habitual, que un presidente a lo largo del tiempo, entrando en su tercer año, em, o ya llevando a cabo su tercer año más bien, su popularidad no solamente esté por encima del 50%, que estaba en 54%, sino que haya escalado al 63%. ¿Por qué? Bueno, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que pueden ocasionar esto: la visita de Nayib Bukele, la atención a las lluvias, a la emergencia por las lluvias, pero vamos a irlo revisando poco a poco. Dice, pese a la persistencia de posiciones críticas en seguridad, corrupción y situación de la caja, ojo, aquí hay algo que anotar: no es corrupción, es posible eventual corrupción, posible o eventual corrupción. ¿Por qué? Porque hay denuncias interpuestas, pero nadie ha sentenciado que hay corrupción, ¿ok? Posteriormente en la nota sí lo mencionan como posible, pero en realidad pues hay que tener cuidado cuando hacemos estas entradas de noticia. Me acaba de meter algo en el ojo, ok. Repunta el respaldo al mandatario y al gobierno, mientras el 76% aprueba el manejo de la emergencia por parte de las lluvias, ¿ok? Vamos a ver, primero, las posiciones críticas en seguridad. Evidentemente hay un problema de seguridad. ¿Quiénes tienen las posiciones críticas? Ojo, una cosa es que la población desee más seguridad o que le preocupe la inseguridad, a que critiquen el manejo de la seguridad al gobierno. ¿Por qué? Porque es evidente que el tema de la seguridad es muy complejo, que tenemos una fuerza pública que está muy dispuesta, se prepara, pero aún así está en algunos casos en desventaja con el crimen organizado. Y no es algo local, es algo continental. En diferentes países de Latinoamérica hay problemas de seguridad idénticos al de Costa Rica. ¿Por qué? Porque comenzaron a proliferar bandas que se pelean el tema del manejo del comercio de la droga. Entonces, a raíz de eso, es que es una situación que se está dando en muchos países de Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, y obviamente Costa Rica, al ser un sector de paso de Sudamérica a Norteamérica, pues puede tener más ese problema. Repito, una cosa es que las personas identifiquen la inseguridad como un problema importante o el más importante. Otra cosa es que la gente quiera seguridad, y una muy distinta de esas dos es que le critiquen al gobierno, estas mismas personas, el tema de seguridad. Quienes critican hacia el gobierno el tema del manejo de la seguridad es específicamente la oposición. Entonces, una es una voz política, la otra es la voz popular. ¿Ok? Bien, dice. El presidente Rodrigo Chávez y su gobierno recuperaron una significativa cuota de apoyo popular en los últimos 2 meses, de septiembre a noviembre, y se acercan a los niveles de respaldo de mitad del 2023, aunque persisten fuertes posiciones críticas sobre problemas país como seguridad y corrupción. Vamos a ver, ¿de quién provienen las críticas?
Eso es importante. ¿Ok? Aquí había que anotar, aunque persisten fuertes posiciones críticas desde la oposición, porque es precisamente desde la oposición desde donde vienen esas críticas y esos señalamientos. Hay que saber bien a quién se le atribuye esta posición crítica. ¿Ok? Así lo indica la nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la UCR de la Universidad de Costa Rica, realizada en momentos de emergencia por lluvias que golpeó a gran parte del país y que el gobierno gestionó bien según el 76% de la población. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. No, ya más grande no se puede hacer. Ok. Entonces aquí vienen los cuadros de valoración, ¿verdad? Sobre el tema de la gestión del gobierno y dice, el mandatario pasó de 54% de valoraciones positivas en septiembre. Recordemos que eso según el CIEP. Hay otras encuestas que otros medios de comunicación han publicado que llegan incluso por ahí del 60%. Si se mantiene la misma línea, entonces para la otra encuesta podría ser hasta un 70% de apoyo al presidente o al gobierno. Entonces dice, pasó de 54% en septiembre al 63% en noviembre, mientras que el rechazo pasó del 27% al 21%. Eso quiere decir que hay una percepción diferente de la gente sobre lo que está llevando a cabo el gobierno y sobre los mismos debates que se han venido llevando a cabo a nivel político, que evidencia, que pone sobre la mesa situaciones que dice una y otra parte. Entonces la gente está valorando qué es lo que está pasando realmente, además de la atención de las lluvias. Y un punto primordial con el tema de la atención de las lluvias fue que el presidente fue a la zona. No es menor el hecho de que el presidente haya ido a las zonas afectadas, que haya interactuado con las personas y que haya gestionado o aceptado de muy buena manera la ayuda que brindó El Salvador con la visita del presidente Nayib Bukele. Además de la propia visita del presidente Nayib Bukele, catalogado como uno de los presidentes más populares del mundo por la aceptación que tiene, pero sobre todo por las ideas que maneja Nayib Bukele, que en algunos casos o varios tiene mucha concordancia con las ideas que tiene el presidente Chávez. Y lo que vivió Nayib Bukele es lo que está viviendo el presidente Chávez en este momento aquí. Entonces, ya vimos que el rechazo pasó del 27 al 21, se redujo. Este repunte ocurre en un ambiente de marcado liderazgo personalista, como lo han señalado desde hace meses investigadores del CIEP, sin que le afecte la denotación del caso Barrenador en septiembre. Ok, sí. ¿Por qué es personalista? Por lo siguiente, los partidos políticos durante décadas se han encargado de brindarle elementos a la población para que no confíen en ellos. Una infinidad de actos de corrupción, una infinidad de proyectos mal realizados y una infinidad de figuras que lo único que han hecho es sembrar desconfianza, inseguridad, zozobra, angustia, desesperanza y sobre todo falta de gusto por la política. Y eso se ve en el abstencionismo. ¿Qué sucede? Que entonces la gente dice, los partidos políticos ya no son la solución. Hay que ver quién viene con qué idea, con qué propuesta. Entonces, que el liderazgo sea personalista, ¿tiene que ser malo? Primero, es producto de situaciones que han venido sucediendo. Número uno, ¿ok? Y número dos, es un cambio en el paradigma del mundo. ¿Por qué? Porque ahora el liderazgo viene de acuerdo a las ideas. Por eso el partido de Nayib Bukele se llama Nuevas Ideas. ¿Ok? Por eso la figura de Nayib Bukele es fuerte, por eso la figura de Javier Milei es fuerte, porque él se hizo una campaña con tiempo y sin intención, Javier Milei, sobre sus ideas de cómo cambiar la economía argentina para que el país cambie. Y el presidente Chávez ha venido también con ideas totalmente diferentes a las que manejaba el bipartidismo y el PAC. Por lo tanto, brindarle una connotación negativa al liderazgo personalista del presidente, de repente
no es del todo acertado. Dice, como lo han señalado, bueno, la UCR, y nuevamente trae el tema del caso Barrenador. Es que el tema del caso Barrenador todavía no se puede calificar, primero, sentenciar como un caso de corrupción, porque no necesariamente se está viendo eso, se está viendo un tema de sobreprecio. ¿Ok? Lo que están acusando es que se estaba contratando por más precio, aunque hay argumentos muy fuertes que indican, en algunos casos se iba a pagar más por una mayor cantidad de servicios. Entonces, si yo pago por más servicios, tengo que pagar, si yo obtengo o pido más servicios, voy a tener que pagar un poco más. El tema de la caja se las trae bastante, es bastante complejo, pero el punto esencial es cómo hacer más eficiente el sistema de salud dirigido y comandado por la caja. ¿Ok? Pero bueno, eso para otro momento. Y aquí sí habla de relacionado a posibles actos de corrupción en la caja. El gobierno como conjunto también sale favorecido. Mm, ¿Por qué no planteamos la idea más bien como el gobierno como conjunto también tiene una mayor aceptación por parte de la población? ¿Ok? Aunque con una leve diferencia, las calificaciones positivas pasaron del 52 al 57%. ¿Ok? En los últimos 2 meses y las negativas del 25 al 22%. Obviamente hay una eh, mayor impacto numérico en la figura del presidente como es el líder del gobierno, ¿ok? Pero el gobierno es todo un aparato y ese aparato, pues, en algunos casos puede estar cumpliendo un poquito más o un poquito menos de acuerdo a las circunstancias de cada persona o de cada encuestado. Según el estudio hecho mediante 1.003 entrevistas a celulares entre el martes 19 y el viernes 22 de noviembre. El estudio de opinión se realizó en la semana posterior a la visita oficial del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Excelente. De hecho, yo en clases había dicho, yo necesito ver qué sucede después de la visita de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque no necesariamente Nayib Bukele va a empujar la figura del presidente, no, va a validar las ideas y las posturas del presidente Chávez ante el país. Había un 54% de personas que observaba que la forma o el proceder del presidente comulgaba con sus deseos o incluso con su insatisfacción a nivel partidario, ¿ok? A nivel político. Pero que vengan allí Bukele y se vea que se llevan tan bien y están tan de acuerdo y tan sintonizados, obviamente hace que algunas personas que no apoyaban del todo o que estaban dudosos de apoyar al gobierno y al presidente Chávez, decidieran, ok, creo que me parece, ¿verdad? Voy a sumarme a la parte aprobatoria. Entonces aquí dice, ¿quién hizo? Nayib Bukele, quien hizo numerosos comentarios favorables a Chávez y se mostró como aliado suyo. Efectivamente, tienen una visión muy similar. Al momento de las entrevistas aún se vivían los últimos días de un fuerte impacto de dos fenómenos meteorológicos que provocaron una declaratoria de emergencia nacional por inundaciones y deslizamientos. Después de atender a su homólogo de El Salvador y en estos días y en los días de inundaciones más fuertes, Chávez visitó zonas afectadas del Pacífico, donde se mostró caminando con el agua casi por las rodillas. Sí, efectivamente, eran caminos rurales, si no me equivoco, que se habían inundado a más de 30, 40 centímetros. Y repartiendo comida mientras criticaba a opositores por los cuestionamientos de ellos a la ayuda enviada por Bukele. Por supuesto que sí, obviamente. A ver, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no habría de señalarse que algunos diputados incluso interpusieron em, recursos de amparo por el ingreso de ayuda humanitaria, haciéndolo ver que era una invasión militar? Incluso en ese caso, o pormenorizar, ¿ok? Degradar el hecho de que el presidente fuera e interactuara directamente con los pobladores. Puede ser un tema de imagen, puede tener un grado, sí. Obviamente, ver a un presidente metido con el agua hasta las rodillas es impactante y es inspirador para mucha gente y le genera una buena imagen. Pero al mismo tiempo, las personas que interactuaron con el presidente y que sabían que el presidente estaba haciendo eso y que eran personas afectadas, sentían que el presidente o el gobierno tenían empatía con ellos. Entonces,
Eso favorece el estado anímico de la población visitada por el presidente. Y si a eso le sumamos de que un diputado del Partido de Liberación Nacional dijo que había ido, que había visitado no sé cuántas zonas, que había ido de Parrita a Bagaces, no sabemos cómo se teletransportó, ¿verdad? Y que había visitado diferentes zonas y que había llevado diarios y después Trivisión comprueba de que eso no fue así y que fue una mentira porque mandó fotos de lugares donde, de una foto de hace 3 años, que lo revelaron y lo expusieron en vivo, ¿ok? Y adicionalmente que casi que se vio forzado a enviar un mensaje de disculpas, en mi criterio, desde la parte comunicativa, pésimamente construido, ¿ok? La población ve entre el político tradicional que trata de sacar un provecho, un capital político a raíz del dolor humano en una zona afectada por lluvias en caso de emergencia, o sea, una zona de emergencia afectada por lluvias más bien, y un presidente que lejos de hacer eso, lo que hizo fue ir a la zona y mojarse las rodillas en ese proceso. Entonces, esto es importante. Este es un factor primordial para generar justamente una idea de lo que es la política tradicional y la figura o liderazgo personalista del presidente. Sí, personalista, pero que se lo ganó también. Entonces, vamos, al final, la atención del gobierno ante la emergencia la desaprueba solamente un 16% de la población, dice la encuesta, por supuesto. ¿Por qué? Porque posteriormente el presidente se dedicó a explicar lo que habían realizado, cómo fue el proceso de la declaración de emergencia y la verdad. Y obviamente las ayudas que provienen del Salvador, la atención directa que se le dio, que se llevara casi que al gabinete a la zona de emergencia para poder evacuar o más bien para poder abordar toda la situación. Entonces, si a eso le sumamos toda la oposición y la mala gestión de la oposición para hacer un balance democrático, entonces es evidente que la figura del presidente pueda catapultarse, crecer e incluso podría hasta crecer más. ¿Ok? Bien. Es más, este estudio terminó el 22 de noviembre y si no me equivoco, vamos a ver, el 22 de noviembre, ok, entre el 17, no, entre el 18 y el 22 de noviembre, si no me equivoco, dice que se había realizado el estudio. Creo que ya había pasado lo del diputado Gilbert Jiménez. Vamos a ver dónde dice. Se me perdió. 19, martes 19 y el viernes 22 de noviembre. Ok, ya había sucedido lo del diputado Gilbert Jiménez, si no me equivoco. Sí, estaba sucediendo. Entonces, vamos a concluir aquí. La valoración coyuntural. Ok, sí, sí, todo va en aumento. Es interesante, pero también es esperable. Ok, hay que analizar muy bien el enfoque de las notas periodísticas, hasta qué punto quieren jalar los temas conflictivos como seguridad, como el tema de la caja e incluso el tema de educación, pero también hay que entender de dónde nacen estos temas y cómo se deben abordar. ¿Ok? Yo percibo, y con esto finalizo, percibo que la población, ante el mar de información que hay, están comenzando a alimentarse, consumir la información necesaria y desarrollar un criterio mucho más complejo sobre lo que realmente está sucediendo en el país, sobre la figura del presidente, sobre la figura de la oposición y sobre la figura del gobierno. Y todo esto se ve reflejado en las encuestas. Pero ahí están los comentarios para que puedan hacer sus valoraciones también. Muchísimas gracias y muy buenos días.